mis hermanos, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que he titulado El Dios inexplicable, porque eso es nuestro Dios, es inexplicable. Él actúa de maneras que muchas veces nosotros no entendemos. Y nosotros los seres humanos queremos a veces encerrar a Dios como en un molde y decirle, bueno, a veces decimos nosotros, bueno, 10 pasos para obtener prosperidad, 20 pasos para recibir este don. Y Dios a veces hace a un lado esos pasos y actúa de acuerdo a su manera. Este es un tema también muy polémico, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de enfermedad. Ahora, yo sé que es posible que alguien llegue inclusive a tratarme de hereje o de falso, no sé cuántos términos a veces usan contra las personas que predicamos. Porque a través de nuestra vida cristiana, de nuestro andar en los caminos del Señor, hemos adquirido un montón de doctrinas, de enseñanzas que se han arraigado en nuestra mente como postulados inamovibles, pero que a la luz de la palabra de Dios no tienen ningún sustento bíblico. Yo mismo les confieso, yo durante mucho tiempo practiqué cosas que no eran bíblicas. Ahora no estoy hablando de prácticas pecaminosas ni herejías, sino cosas que, repito, a la luz de la Biblia, pues no tienen ningún sustento. Pero a medida que uno comienza a estudiar un poquito más el tema y desea o anhela conocer más de Dios, pues Dios nos va dando un poquito más de luz. Yo siempre he dicho que la principal regla de la hermenéutica es el sentido común. Hay muchas doctrinas y enseñanzas que sin necesidad de aplicarle tanta teología ni hermenéutica, solo con un poquito de sentido común, fácilmente podemos entenderlas. Así que una vez más, quiero rogarles que dejemos que sea la misma palabra de Dios, la misma Biblia, quien nos enseñe. Miren, yo sé que existen personas que se amargan con Dios por no poder entender, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la partida de una persona, un miembro de nuestra familia o inclusive algún amigo. Pero es imposible, mis queridos hermanos, que no tengamos o que no adquiramos algún día enfermedades. Es imposible, porque mientras estemos en este cuerpo mortal, mientras vivamos aquí, en este mundo caído, corruptible, este cuerpo siempre va a estar sujeto a las enfermedades. Existe una ley de Dios que la naturaleza debe obedecer y se llama la ley de la entropía, y esa ley nos dice que todo en este mundo, todo tiende a deteriorarse y a dañarse. Aquí tenemos que entender también, mis hermanos, que aunque las enfermedades son el producto, sí, o la consecuencia del pecado, también es cierto que ellas tienen o se manifiestan de diferentes fuentes. Yo he encontrado en la Biblia por lo menos 4 o 5 fuentes las enfermedades. Por ejemplo, cuando rompemos leyes naturales, o mejor, cuando las leyes naturales nos rompen a nosotros, cuando como consecuencia del pecado. En la Biblia encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 14, lo siguiente. Dice la Biblia: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. También encontramos otra fuente de enfermedad para ser probados en nuestra fe. Y el mejor expositor de esta fuente es, obviamente, Job. La vida de Job es el mejor ejemplo para este caso. También encontramos otra fuente y es para que Dios sea glorificado. En el Evangelio de Juan, nuevamente, en el capítulo 9,
Vamos a leer del verso 1 al 3, nos dice lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otro episodio, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el verso 4 nos dice, cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Otra fuente de enfermedad puede ser para protegernos de nuestro orgullo o de nuestra vanagloria. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, verso 7 nos dice la palabra de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el apóstol Pablo es quien está hablando. Pero resulta que encontramos nosotros en el mundo campañas para sanar a todos los enfermos. Ahora, quiero aquí aclarar algo. Yo creo en los milagros. Yo he visto milagros y sé que Dios hace milagros porque Dios es sobrenatural. Es decir, las leyes de Dios están por encima de las leyes naturales. Así como cuando un imán levanta un objeto del piso, esa ley magnética está por encima de la ley de gravedad. Así también la ley de Dios está por encima de las leyes naturales y por eso Él puede hacer milagros. Pero lo que estoy diciendo es que Dios es quien tiene la soberanía de los milagros. Una vez más lo repito, es Dios quien tiene la soberanía de los milagros. La Biblia nos enseña eso. ¿Cómo vamos nosotros a saber qué es lo que Dios está tratando con determinada persona o con determinada enfermedad? Es más, ni siquiera Jesús sanó a todos. Jesús no sanó a todos. Miren, a veces Él sanaba milagrosamente. Jesús iba a través de Israel sanando a muchos enfermos y aún resucitó a Lázaro de entre los muertos después que una enfermedad lo tuvo que haber matado. Dios otras veces usa las enfermedades como un método de disciplina o como un juicio contra el pecado. El rey Usías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, fue atacado con lepra. Nabucodonosor fue llevado a la locura hasta que Dios le hizo entender, o él entendió que es el Altísimo quien gobierna los asuntos de los hombres. Herodes fue derribado y comido por los gusanos porque él tomó la gloria de Dios para él. Encontramos también que Aarón y María, los hermanos de Moisés, fueron castigados por Dios con lepra por no reconocer la autoridad que Dios había delegado en Moisés, su hermano. En el Evangelio de Juan, como leímos, encontramos el caso donde Dios permitió la enfermedad, en este caso la ceguera, en la vida de un hombre, no por causa del pecado, dice, sino que para revelarse Él mismo y sus obras a través de esa sanidad. Ahora, en muchos casos, cuando llega la enfermedad, no necesariamente es el resultado de la intervención directa de Dios, no necesariamente, sino más bien el resultado a veces de un mundo caído, de cuerpos caídos, de salud deficiente y en casos también de elecciones de estilos de vida. Aunque encontramos en la Biblia hay indicaciones que nos muestran o que nos enseña que Dios quiere y anhela que tengamos buena salud, pero debemos tener presente también, oído mis hermanos, siempre en todo momento, que todo padecimiento, que toda enfermedad siempre están bajo la soberanía de Dios. Dios siempre tiene el control.
y si son causados o permitidos por Dios, pues podemos tener la certeza absoluta que están siendo usados para un divino propósito, para un noble propósito. Dios, recuerde, Dios siempre tiene el control de todo. Ciertamente Dios también siempre determina cuánto o cuán lejos puede llegar esa tribulación o ese mal. Recordemos en el episodio de Job, o las tribulaciones de Job, que Satanás no pudo ir más allá de los límites que Dios estableció para él. Ahora, para aquellos que son creyentes, para aquellos que creemos en Dios y que a veces sufrimos enfermedades o padecimientos en esta vida, pues nos surge muchas veces la incertidumbre del por qué Dios ha permitido eso. Nos preguntamos por qué Dios permite la enfermedad y muchas veces no podemos llegar a entender cómo Dios actúa o la forma de Dios actuar en nuestras vidas. Solo hasta que estemos un día en la presencia del Señor podremos tener luz al respecto, pero tal vez ese día pues ya no estaremos interesados en conocer esas respuestas. Miren, hay un grupo de personas dentro del cristianismo que creen que Cristo cumplió todo lo necesario en la cruz para nuestras enfermedades. Ellos dicen que podemos experimentar sanidad inmediata y total, y que si no lo hacemos, si no lo experimentamos, no es porque Dios no quiera, sino porque nosotros no creemos. En otras palabras, porque no tenemos la suficiente fe para recibir esa sanidad. A la luz del profeta Isaías, en el capítulo 53, algunos entienden este pasaje como la evidencia suficiente de que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que murió por nuestros pecados. Algo así como que de la misma manera que Cristo se hizo pecado por nosotros, así también se hizo enfermedad por nosotros. Yo quiero que miremos a la luz de la palabra de Dios, primeramente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, 21, el apóstol Pablo ahí declara que la culpabilidad de nuestro pecado, dice, fue imputada a Cristo. Y por esa causa o por esa culpa, dice que Cristo fue castigado en nuestro lugar. Eso es lo que ese texto bíblico en 2 Corintios nos quiere decir. Así que con base en este texto bíblico, con base en las Escrituras, permítame decirles que no es correcto declarar que Cristo murió por nuestras enfermedades, porque no hay culpabilidad en nuestras enfermedades. Es decir, la Biblia no nos instruye a confesar nuestras enfermedades. Nunca nos instruye a orar, Padre, perdónanos por nuestro cáncer, perdónanos por nuestras gripas, perdónanos por nuestras infecciones. Mis hermanos, nuestras enfermedades no son pecados. Y si no son pecados, la pregunta entonces es, ¿cómo pueden entonces incurrir un castigo por ellas? Ahora, es verdad, la enfermedad es el resultado del pecado. De la misma manera que, por ejemplo, la tristeza también es consecuencia del pecado. Pero eso no significa que siempre que adquirimos o tenemos una enfermedad es por causa de un pecado. Tampoco significa o tampoco nos enseña la Biblia que la enfermedad es un pecado en sí. Cristo murió, dice la Biblia, Cristo no murió por nuestras enfermedades. Él murió y sufrió, según la palabra de Dios, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestro pecado. Ahora, la Biblia se dice que Cristo cargó nuestros dolores, pero no en el sentido de que personalmente experimentó Él todas nuestras enfermedades, dolor estomacal, hepatitis, úlceras, apendicitis, cáncer, etcétera, etcétera, sino que dice que Él sufrió la ira de Dios contra la maldad humana.
que causó tales cosas como el dolor y la enfermedad. Así que, según la palabra de Dios, no es o es teológicamente incorrecto afirmar que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera que Él murió por nuestros pecados. Sin embargo, esto no significa que no hay esperanza para los enfermos. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que, una vez más, la soberanía de Dios o el control de Dios está siempre sobre toda enfermedad, o la soberanía de Dios siempre lo determina. No es el hombre, no son nuestras declaraciones ni nuestros decretos. Es Dios quien determina quién se sana. Es Dios quien determina quién se muere. No son, repito, no son nuestras palabras, no son nuestros decretos, no son nuestras declaraciones. Es Dios quien lo determina. Ahora, yo sé que aquí surge la pregunta, ¿y entonces qué quiere decir Isaías 53? Cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Pues bien, vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Vamos a leer inicialmente el verso 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Quiero que pongamos atención muy bien a lo que está hablando aquí. ¿De qué está hablando? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, aquí es muy importante, es imperativo tener en cuenta que la palabra hebrea Rafa, con P y H, que es traducida como curado o sanado, en su original tiene dos significados. Significa sanidad física y significa sanidad espiritual. El profeta Jeremías, por ejemplo, en su capítulo 3, verso 22, nos da un poquito de lucidez al respecto. Él dice en el verso 22, dice: convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí la palabra sanar es la misma palabra que usamos en el verso 53, Rafa, que es, recuerden, sanar o curar. Pero aquí está hablando de una sanidad espiritual, porque está hablando de que vamos a ser sanados de nuestras rebeliones y de nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cómo sabremos entonces si la palabra Rafa significa en determinado texto sanación física o sanación espiritual? Pues mis hermanos, la hermenéutica nos enseña que el contexto es quien nos va a determinar el significado. Ahora, para saber si el verso 5 de Isaías 53 está hablando de sanación física o espiritual, pues es necesario que nosotros leamos el contexto siguiente a ese texto para que veamos que está hablando de algo espiritual, está hablando de la enfermedad del pecado. El texto, yo les invito para que ustedes lo lean para no demorarnos más, pero el contexto siguiente a Isaías 53:5, vamos, repito, a entender que está hablando de una enfermedad espiritual. Así que la palabra curados ahí en Isaías 53:5 está hablando de algo espiritual. Él dice que nos cura del pecado, mis hermanos, porque el pecado es también una enfermedad. El pecado es una enfermedad que también mata. Y ahí dice la palabra y la promesa que fuimos curados de esa enfermedad llamada pecado. Esto lo podemos comprobar también en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el verso 24 y 25. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados,
porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Aquí, fíjense que podemos entender mejor que está hablando de la enfermedad llamada pecado, de nuestras rebeliones. Ahora, si leemos Isaías 53, el verso 4, donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, aquí indudablemente sí está hablando de enfermedades físicas. Pero resulta, mis hermanos, que esa promesa ahí en Isaías 53, 4 no se cumplió en la cruz, sino se cumplió mientras Jesús estaba vivo en esta tierra durante su ministerio terrenal. Ahora usted podrá decir, bueno, ¿y yo por qué estoy diciendo esto? Mis amigos, porque la Biblia así lo enseña. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera. Al caer la noche, aquí está hablando de Jesús, ¿no? Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17, fíjense ahí. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense, mis hermanos, cómo aquí el escritor hace referencia a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4. Aquí se cumplió esa promesa de Isaías 53, 4 en el ministerio de Jesús, no en la cruz. Además, les decía, miremos en la práctica. O sea, aquí, como les decía, el sentido común. ¿Qué sucede en la práctica? Si Jesús llevó nuestras enfermedades, como algunos enseñan, las llevó en la cruz, entonces no suena como contradictorio que Jesús mismo diga que colocaremos las manos sobre los enfermos y sanarán, cuando supuestamente Él ya llevó las enfermedades. O sea, ya no habrían enfermos. Muchos enseñan que ya no debemos sufrir porque Él llevó nuestros sufrimientos, Él llevó nuestros dolores. Pero Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿no les parece contradictorio esto? Pues, hermanos, estas enseñanzas que no tienen, repito, el sustento bíblico, crean una falsa ilusión en el creyente de que ellos no pasarán por enfermedades, que no sufrirán, que nada malo les puede suceder, porque las cosas malas solamente le suceden a los incrédulos. Cuando encontramos en la Biblia, mis hermanos, un montón de textos bíblicos de hombres y mujeres de Dios que enfermaron y murieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy nos quieren vender falsas ilusiones y un mundo perfecto? Repito, yo creo en milagros y creo que nuestro Señor Jesucristo puede curar toda y cualquier enfermedad. Eso es innegable, pero debemos rechazar rotundamente esas falsas enseñanzas que llevan a la frustración de las personas o generan también un comercio de parte de quienes las están enseñando o son sus representantes. Ahora, yo sé que existen algunos textos bíblicos que dan a entender que ninguna plaga, que ningún virus, que ninguna enfermedad entrará en nuestras casas. Pero también sé que existen muchos textos bíblicos que nos enseñan que en este mundo tendremos aflicciones, que tendremos dolores y pasaremos por momentos difíciles en la vida. La Biblia, mis hermanos, no es un montón de textos independientes. La Biblia es un contexto y debemos estudiarla en su totalidad. La Biblia es la revelación de Dios. Por medio de ella, Él da a conocer algunos de sus atributos, de lo que Él es, su plan de redención, su voluntad para su pueblo. Pero oído, la Biblia, mis hermanos, no es para usarla como un amuleto. Mis amigos, el Salmo 91, por ejemplo,
habla del cuidado y la protección divina. Pero no podemos usar el Salmo 91 como un amuleto y decretar o declarar que en el nombre del Salmo 91 el coronavirus, por ejemplo, no va a entrar en nuestras casas o que no vamos a pasar ninguna enfermedad en nuestra vida. Porque, mis hermanos, ¿qué les decimos a los creyentes que están enfermos? ¿Qué les decimos a ellos? A los creyentes que tienen coronavirus, que están padeciendo alguna enfermedad, los creyentes o los pastores que han muerto por coronavirus. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Que no son creyentes verdaderos? ¿Que Dios los ha abandonado? ¿Que Dios no los ama? ¿Que Dios los ha desechado? ¿Qué les decimos a ellos? Pues, hermanos, tenemos que entender esto. Miren, quiero que veamos un solo ejemplo de los muchos que encontramos en la misma palabra de Dios. Así que, fíjense, si el Salmo 91 significa literalmente que nada malo nos va a suceder, quiero que miremos lo siguiente. Ahora, yo les pregunto, ¿el apóstol Pablo era un hombre de Dios, era un siervo de Dios? Miren, yo sé que cualquiera con un poquito de conocimiento de la palabra de Dios va a saber que el apóstol Pablo era un gran hombre de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre por encima de los demás hombres, podríamos decir. Casi escribió más de medio Nuevo Testamento. Así que, siguiendo esta línea de doctrinas, si tomamos literalmente el Salmo 91, al apóstol Pablo no debería pasarle nada. No podría sucederle nada malo, porque según el Salmo 91, nada podría tocarlo. Pero quiero que miremos lo que el mismo apóstol Pablo escribió con su puño y letra. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 23 al verso 28. Dice el apóstol Pablo: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Mis hermanos, ¿qué le decimos al apóstol Pablo? Pablo, ¿qué estás diciendo? Si ningún mal te puede alcanzar, si nada malo te puede suceder. ¿Sabe qué va a decir el apóstol Pablo? ¿Sí? Y entonces mis cárceles, mis sufrimientos, mis azotes, mis peligros de muerte, mis persecuciones, mis angustias, mis dolores, ¿qué? ¿Son imaginarios? ¿No me sucedieron? ¿O es que Dios no me ama? ¿O Dios me abandonó? ¿O me desechó? ¿O acaso es que vivo en pecado? Mis hermanos, el Salmo 91, como otros textos bíblicos, como Crónicas 2:14, 7:14, no significa que nada malo le pueda suceder al creyente. Les recuerdo una vez más que muchos creyentes, muchos hombres y mujeres de Dios han adquirido enfermedades duras, han muerto de cáncer, han perdido seres queridos, han perdido el trabajo, han sido infectados con coronavirus. Entonces la pregunta una vez más, ¿qué ha pasado con estos
textos bíblicos. ¿Qué les decimos a ellos? Mis hermanos, estos textos bíblicos no pueden ser usados o recitados como un amuleto. No puedo lanzar esos textos bíblicos y pensar que ellos van a destruir el coronavirus o todas las enfermedades o todos los males. Mi amigo, no nos bañemos las manos, no tengamos cuidado, no nos mantengamos aislados de las personas que están contaminadas con este virus y le aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que muy probablemente nos vamos a infectar. Quiero recordarles una vez más que Dios creó unas leyes que la naturaleza debe obedecer. Miren, súbete a un edificio, recite 1000 veces el Salmo 91 y Crónicas 7:14 y lánzate al vacío. Y te aseguro también, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que te vas a matar, o por lo menos te vas a romper las narices. Porque la Biblia dice también que no podemos tentar a nuestro Dios. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que mis hermanos, estos textos no significan que nada malo nos va a pasar. Significa que el Señor, o no significa que el Señor va a evitar que ninguna enfermedad, que ningún problema, que ninguna aflicción toque nuestra vida o toque nuestras casas, o que el cristiano o que el creyente no pueda pasar por esas cosas. Estos textos y muchos otros, lo que están diciendo, mis hermanos, lo que están enseñando es que pase lo que pase, sea la circunstancia que sea, Dios siempre va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Piensen en esto. Un niño tiene una enfermedad grave. El papi o el papá lo lleva donde el doctor y el doctor le dice, tengo que aplicarle una inyección inmediatamente. El niño mira al papá y dice, papi, ¿me dolerá? ¿Qué tengo que responder como papá? Hijo, tal vez te va a doler. Muy probablemente te va a doler, pero tengo que permitir que eso suceda. Porque si no sucede eso, si no permito que te duele un poquito, muy probablemente te voy a perder. Es exactamente lo que pasa con nosotros, mis queridos hermanos. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación por la que tengamos que pasar, dice que Dios siempre va a estar con nosotros. Así como estuvo con José en la prisión, ¿recuerdan? La Biblia dice que Dios estaba con José allí en la prisión, en medio del dolor, del sufrimiento. Ahí estaba Dios con él. Miren, a Pablo y Silas en la cárcel, en la prisión, ellos cantaban y adoraban a Dios porque sabían que allí en medio de la prisión, en medio del sufrimiento, Dios estaba con ellos. Y tenían muy claro que si morían o no, que si adquirían una enfermedad o no, era la voluntad de Dios. Pero ellos siempre confiaron y creyeron que Dios estaba con ellos. Como dijo Job, dijo, tenemos que alegrarnos solamente por las cosas buenas que nos sucedan y no por las cosas malas. Esto, mis hermanos, nos debe hacer recordar que no existe nada en el mundo que Dios no lo ocasione o que Dios no lo permita. Dios, recuerden, Dios siempre es soberano. Dios siempre tiene el control. Mi amigo, no piense que cuando llega una enfermedad, cuando llega algo malo a su vida, es porque Dios le ha desechado, porque Dios no le ama, o porque Dios es malo, o porque Dios ha perdido el control, o como muchos han llegado a pensar, que porque no entienden la manera de actuar de Dios, es porque Dios no existe. Muchas veces, mis hermanos, Dios permite también que pasemos por situaciones difíciles, porque son necesarias. Han muerto creyentes, han muerto hombres y mujeres de Dios que aman a Dios. También otros, obviamente, han sobrevivido, Dios los ha sanado. Miren, que Dios te ame, que seas un hijo de Dios, eso, mis hermanos, no va a evitar que muchas veces, repito, tengamos que pasar por situaciones difíciles, por enfermedades
o por problemas. Pero tenga la certeza absoluta que sea lo que sea, que pasemos o que no pasemos, todo eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Tengamos siempre presente, Dios no ha perdido el control del universo. Dios continúa siendo Dios. Mi amigo, con declarar o con decretar algún texto bíblico, no piense que el virus se va a ir automáticamente. Debemos cuidarnos, debemos tener cuidado, no tentemos a Dios. Esto, mis hermanos, no es un juego. Más bien demos gracias a Dios, porque a pesar de todas las circunstancias, nosotros en nuestro país hemos sido bendecidos. En Estados Unidos quedan más de 30,000 muertos. Un montón de infectados. O sea, dentro de todas las circunstancias, tenemos que ser agradecidos con Dios porque ha sido bueno en nuestro país. No seamos imprudentes ni insensatos. Es verdad que nuestra vida está en las manos de Dios, pero no podemos abusar de eso. Recuerden, no podemos abusar ni tentar a Dios. Nosotros muchas veces queremos meter o encajar a Dios dentro de una caja y decimos, no, es que Dios no puede hacer esto, es que Dios tiene que hacer lo otro, mis hermanos. Para Dios la muerte y la vida son una misma cosa. Dios a veces se mueve en la vida, a veces se mueve en la muerte, pero Dios tiene maneras diferentes de actuar. Por eso decía, el Dios o nuestro Dios es inexplicable. No podemos pretender ponerle un cerco a Dios y decirle, tú actúas de esta manera, porque así es que debe hacerlo. No, Él actúa, recuerden, como Él quiere, porque Él es Dios. Dios se mueve en formas que muchas veces no compaginan con la imagen que tenemos de Dios, de misericordioso, bondadoso, amoroso. Aunque Él es amoroso, aunque Él es tierno, es gentil, es perdonador, es compasivo. Pero también, mis hermanos, no podemos olvidar que la Biblia enseña que Dios también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. A veces nosotros no sabemos si lo que va a caer sobre nosotros es fuego de bendición o fuego de exterminación. Por eso es que debemos andar con mucho cuidado, mis hermanos, con mucho cuidado. La Biblia está llena de pasajes complejos, así que necesitamos tener también o adquirir una fe compleja. Miren, Juan el Bautista. Juan Bautista vino a este mundo bajo el anuncio y bajo el ministerio de ángeles. Cristo dijo acerca de Juan el Bautista que no había nacido, creo, ni nacerá un hombre de mujer más grande que Juan el Bautista. Así que mis hermanos, según el mismo Señor Jesucristo, Juan el Bautista era un hombre por encima de los demás hombres. Era un hombre increíble. Dios invirtió tanto en la vida de este hombre, pero resulta que un día, aparentemente por el antojo de una mujer maligna, Herodes lo coge, lo agarra, lo mete en la cárcel y después lo hace más corto de estatura, le corta la cabeza. Y entonces ahí, mis hermanos, es donde decimos, ¿por qué Dios permitió eso? Fíjense, ahí es donde les decía, vienen las cosas inexplicables, las cosas complejas, como Dios actúa muchas veces en la vida de uno de sus hijos. Ustedes se imaginan cuántas veces Juan el Bautista, allí en medio de la cárcel, dijo o pensaría, el Señor me va a sacar de aquí. Yo sé que el Señor me va a sacar porque Él me ama. Es más, es mi primo. Me va a sacar de la cárcel en cualquier momento. Él ha hecho tanto por mí en la vida. Ha invertido tanto en mí. Yo sé que me va a sacar de aquí. Pero fíjense, pasan los días, los tiempos y nada. Juan continúa allí en la cárcel. Miren, en otras ocasiones libró a otros hombres de las cárceles. Por ejemplo, al apóstol Pedro lo libró 2 veces de las manos de Herodes. Pero Juan, que era un ministro escogidísimo por Dios, no lo libró. Permitió que le quitaran la cabeza. Mis hermanos,
tengamos cuidado con lo que decimos, con las cosas que decimos, con las cosas que presumimos de que Dios va a hacer esto, de que Dios va a hacer lo otro, de que Dios tiene que hacer esto o lo otro. Mis hermanos, cuando Dios muchas veces tal vez tenga otras clases de planes para nosotros. Oído a esto, Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra, Él es Dios y se hace su voluntad. Él hace lo que Él quiera, no lo que nosotros queremos que haga. Ahora, la pregunta es, ¿puede permitir Dios que uno de sus hijos pase por una enfermedad, por una situación difícil, por un problema, por una aflicción, para que alguien sea bendecido, para que alguien crezca en su fe? Mis hermanos, yo creo absolutamente que sí. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice lo siguiente, miren, la sangre de los mártires es preciosa ante los ojos de Dios. ¿Escuchó? La sangre de los mártires es preciosa ante los ojos de Dios. Él es el creador. Tenga esto presente, Él es el creador, Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Este es su universo. Vivimos en su universo y Él nos puede tomar cuando Él quiera, porque Él es el creador. Nos movemos en su territorio, recibimos el oxígeno que Él nos da, el sol que Él nos da, todo es de Él. Así que repito, Él nos puede tomar cuando Él quiera, porque Él es Dios, no nosotros. Es la triste realidad para nosotros que Dios hace lo que Él quiere hacer, porque Él es Dios y Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. La pregunta es, ¿qué nos creemos? ¿O qué se creen algunos? ¿Co-creadores con Dios? ¿O se creen socios en la creación del universo? Que piensan que Dios tiene que pedirles permiso o informarles cuando Dios quiera actuar. No, mis queridos hermanos, así no son las cosas. Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere hacerlo. No porque alguien lo declare o lo decrete, Dios tiene que hacerlo, no. No presumamos de saber cómo Dios se mueve. Recuerden, Dios es inexplicable, Dios es misterioso y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Ahora, ¿qué entonces de las plagas destructivas del libro de Apocalipsis? Donde dice que morirán millones y millones de personas. ¿Qué con ese texto bíblico? ¿Quién envía esas plagas? Les dejo la tarea. ¿Quién va a enviar esas plagas si van a matar millones y millones de personas? Le aseguro que no es el diablo. Mis hermanos, ¿qué del texto en la Biblia donde dice que la destrucción de la tierra con fuego? ¿Qué del infierno? Mucha gente dice, Dios es demasiado amoroso y misericordioso para condenar eternamente. Pero Dios ha declarado en su palabra que sí, que hay un infierno, que hay un juicio eterno. Y sin embargo, yo creo que aún a pesar de eso, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es compasivo y tierno. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que sufriera, sangrara y muriera para que nadie fuera al infierno. Ese es el deseo de Dios, el anhelo de Dios. Pero sí hay un infierno y Dios usa todas esas cosas para tratar con la humanidad. No tratemos, mis hermanos, de encajar a Dios. No tratemos de limitar su palabra, porque Él y su palabra es mucho más amplio de lo que nosotros podemos imaginar. Tenemos que ser un poquito más modestos, no presumir que lo sabemos todo de Dios, como Él actúa, como Él se mueve, como Él hace, que si apretamos esta palanquita, allí va a salir un monito. No, no, mis hermanos, Dios actúa de maneras, repito, inexplicables. Hay tantas tonterías y necedades que escuchamos muchas veces en los medios. Miren, Salomón, un hombre a quien Dios le dio tanta sabiduría y que cometió sus errores, cometió sus pecados.
Eso es innegable. Pero tenía tanto conocimiento. Salomón examinó la ciencia, la filosofía, el arte, la cosmovisión, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un hombre que al final de tanto conocimiento, después de saberlo casi todo, se dio cuenta que no sabía nada. No sabía nada. Después de conocer el misterio de Dios tan profundamente, se da cuenta y reconoce que no sabe nada de Dios. El rey Salomón era un hombre, pero fue un hombre que conoció el misterio de la vida. Y quiero terminar con este texto bíblico del rey Salomón, que está en Eclesiastés, en el capítulo 5, desde el verso 1 al verso 3. Vamos a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios. Este texto bíblico, quiero leerlo en el lenguaje actual. Dice de la siguiente manera. Si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo presentando ofrendas sin pensar en lo que se hace. Ante Dios, piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas y el que mucho habla dice muchas tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido, pero tú debes mostrar respeto por Dios. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero terminar orando con cada uno de ustedes y por cada uno de ustedes. Quiero invitarles ahí donde están en este momento, en sus casas, en sus sillas, en su cama, para que me acompañen en esta breve oración. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más queremos darte las gracias, amado Dios, porque tú has sido bueno, porque tus misericordias, dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Porque aún, Padre Santo, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, podemos tener la certeza absoluta y la confianza en que tú estás con nosotros. Esa es tu promesa, que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así como estuviste con Pablo y con Silas allí en aquella prisión oscura y húmeda, así como estuviste con José allí también en aquella prisión, acompañándolos, dándoles fuerza, animándolos, llenándolos de vigor, de nuevas esperanzas, así también nosotros como tus hijos podemos confiar que tú estás con nosotros, que tú nos das la fuerza, nos das el aliento, el ánimo y la esperanza para seguir adelante, Señor. Tu palabra no nos enseña que el camino va a ser color de rosas. Tu palabra nos enseña que la llegada es una llegada segura. Por eso, amado Padre, queremos darte las gracias, porque tal vez con nuestros ojos físicos no podemos ver ni entender muchas cosas que han sucedido en nuestra vida, pero sabemos que espiritualmente tú estás actuando. De cuántos peligros, de cuántos riesgos, de cuántos accidentes, tal vez enfermedades y aún la misma muerte, en muchas ocasiones tal vez tú nos has librado. Repito, aunque nosotros físicamente no podamos verlo, pero tú actúas, tú guardas nuestra vida, tú nos acompañas, tú nos alientas, tú nos animas y tú eres esa fuerza interna que nos permite cada día levantarnos con una nueva esperanza, con un nuevo aliento, confiando que aunque los días sean malos, podrá haber un mañana mejor, podrá haber una nueva esperanza para cada uno de nosotros.
tus hijos, tus siervos, bendito Dios. Gracias por cada una de las personitas que están en este momento escuchando este mensaje, esta palabra. Señor, yo te pido que seas tú actuando en sus vidas, en sus mentes, por sobre todo trayendo paz, sosiego, gozo, Señor, a sus vidas. Bendito Dios, no permitas, Padre Santo, que los pronósticos, que las curvas, que los comentarios puedan afectar nuestras mentes, Padre Santo. Ayúdanos a poder colocar, Señor, siempre nuestra confianza en ti, bendito Dios, sabiendo y creyendo que tú eres el Dios del universo, que nada se escapa a tu control ni a tu soberanía, y que suceda lo que suceda, bendito Dios, tú eres y serás siempre nuestro Dios. Tú nos alientas, nos fortaleces, nos ayudas, nos das la fuerza para seguir adelante, Señor. Porque la llegada, el destino, Señor, no está en esta vida. Nuestro destino y nuestra llegada está en la eternidad, donde un día podremos disfrutar la eternidad en tu presencia, libres de males, de dolores, de sufrimientos, de coronavirus, de cáncer, de todas esas cosas que muchas veces nos afectan, nos asustan, nos hacen llorar. Todas esas cosas, tu palabra dice que un día terminarán, pero no terminará en esta vida. Mientras estemos aquí en esta vida, en este mundo, estamos expuestos a situaciones difíciles, a dolores, a angustias, a enfermedades, a aflicciones. Pero recuerden, mis queridos hermanos, recuerden la promesa del Señor, que aún en medio de esas circunstancias, Dios está con nosotros. Y esa es la verdadera fe. Sea la circunstancia que sea, que podamos permanecer siempre, siempre delante del Señor. Siempre permanezcamos leales y sinceros a nuestro Dios. Bendito sea por siempre nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga.